Y ahí se está grabando. Ya entonces voy a compartir. Ya, ahí sí. Em, ya, ya. A ver. Así como haciendo un repaso en general de todo, es importante que lo hagan cada cierto tiempo. Bueno, ya la primera unidad sirvió para entender cómo se comporta la radiación, qué fenómeno es, qué ecuaciones la gobiernan y de qué cosas depende. La segunda unidad sirvió en general para ver cómo los materiales se comportan o de cierta forma cómo la materia se comporta al interactuar con la radiación, pero en los niveles más puros, como las partículas y todo eso, cómo se mueve la energía en los materiales, existe un decaimiento, etcétera. Y desde todo lo que tienes que recordar hasta el final es desde la unidad 3 en adelante, que ya es, por ejemplo, cómo interactúan los gases con la luz, cómo interactúan, estos son modelos como para ejemplificar, pero toda esta parte de cómo interactúa la materia en general con la radiación es súper importante, ya porque van a estar viendo constantemente que desde ahora en adelante hay materiales que se empiezan a modificar. ¿Y qué significa eso? Que nosotros podemos necesitar un material que responda de cierta forma a algunas longitudes de onda y vamos a tener que recordar esto, todas estas cositas, el modelo de Lorentz, Drude, etcétera, para poder entender si ese material nos sirve para ciertas actividades. Necesitamos un material que sea aislante, que sea un conductor, etcétera. Entonces esto es importante que quede en mente siempre. Cómo se comportan los índices de refracción, eh, qué pasa con los materiales que son sólidos, qué caracteriza un aislante, un semiconductor y un conductor, y cómo uno lo puede apreciar en los gráficos. En general, eso es súper importante. Luego vimos scattering y cómo cuando tenemos partículas eh, que su diámetro, o que son, claro, partículas que se mueven como esferas con diámetros característicos, ¿qué pasa cuando esos diámetros son eh, muy superiores o mucho más grandes que, por ejemplo, la longitud de onda de un rayo incidente, o cuando son longitudes de onda que son del orden del diámetro de esa esfera o de esa partícula? ¿Y cómo aparecen estos conceptos de absorción, de scattering, extinción, etcétera? Y finalmente esto nosotros lo usamos para lo que vimos en transporte radioactivo para poder calcular la transmitancia, la absortancia y la reflectancia de los materiales. Y que eso se relaciona directamente con la radiación térmica. Entonces, y estos parámetros, ver si un material tiene ciertas características, o si tiene una forma rugosa, o si tiene eh, no sé, pequeños pelitos que generan, no sé, características, o por ejemplo como lo sería la neblina o estos materiales. Todas estas cosas sirven para entender qué tipo de materiales vamos a tener que usar para aprovechar ciertas tecnologías. Y eso después se relaciona directamente con el transporte radiativo, que ya es entender cómo todo eso a nivel macro funciona en conjunto, cómo se después vieron cómo se relaciona con la radiación térmica, que qué pasa ya si tenemos un objeto al que está sometido a cierta cantidad de radiación, eh, qué va a hacer, cómo va a disipar ese calor, va a almacenar ese calor, etcétera. Todo eso lo van a estar aplicando en todo lo que van a ver de aquí en adelante. Tengo entendido que ya terminaron, por el que tuvieron el control número 6, que ya terminaron de ver radiación solar. Ya, esta parte tiene que quedar súper clara. La vamos a repasar un poquito la próxima semana cuando veamos el tutorial 3. Eh, pero esto tiene que quedar súper claro porque el objetivo del curso es analizar y aprovechar la energía solar. Entonces, todos estos datos de la posición del Sol afectan cualquier objeto que dependa de la energía de él. O sea, ya no solamente si el cielo está nublado, sino que si el sol está no sé, pues tiene una posición baja con respecto a la horizontal, etcétera. Todas esas cosas van a empezar a afectar y vamos a tener que empezar a verles o van a generar cierta relevancia. Ya la radiación solar disponible,
Todas estas cositas tienen que quedar súper, súper claras, especialmente este gráfico, ¿ya? Eh, bueno, eso en general. Bueno, y debido a esto es que me refiero que la posición del Sol importa, porque si el Sol está más bajo, empieza a afectar la atmósfera, porque toda la luz incidente, todas las ondas electromagnéticas que vienen del Sol empiezan a recorrer más cantidad de distancia dentro de la atmósfera, por ende hay menos cantidad de radiación solar disponible que nosotros podríamos aprovechar. Y considerando que todas las tecnologías tienen un grado de eficiencia, eso disminuye aún más todavía nuestra capacidad de aprovechar esa radiación solar. Entonces, ¿cuál es la primera tecnología que aparece y que aprovecha la energía solar? Y es en términos simples cómo se calienta el agua cuando está bajo el sol. Esa es la idea general. Entonces aquí es donde vienen los colectores. Probablemente ya hayas escuchado qué son los colectores, cómo trabajan, cómo absorben energía, porque eso se veía un poquito en transferencia de calor, etcétera. Pero acá vamos a ver ya un conjunto de qué es todo lo que implica un colector. Entonces, en general, un colector es un dispositivo que es capaz de mover agua. Voy a buscar la mejor imagen para explicarlo. Vamos de a poquito. Entonces, un colector es un dispositivo que es capaz de mover agua por esa plaquita. Es como un intercambiador de calor. Finalmente es como un radiador. Pasa agua por unos tubitos y, por ejemplo, en el caso del radiador, lo que busca es enfriar el agua que entra. Lo que en el caso de un colector lo que busca es calentar el agua que va entrando por esos tubitos. Entonces, ¿qué es lo que a nosotros nos importa? A nosotros nos importa cómo y qué materiales vamos a utilizar en el colector para aprovechar la mayor cantidad de energía solar. ¿Se entiende eso? Y ya cambia el objetivo del sistema, de este sistema de intercambiador de calor. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Ya. Entonces, el funcionamiento es muy simple. Entra agüita por este lado, el agua se mueve por estos tubitos y después sale por acá. Entonces, la idea es que por aquí, en esta zona, salga bien caliente el agua. ¿Cómo vamos a aprovechar o cómo vamos a calentar el agua? Precisamente con estos materiales. Acá va a haber un material que es un material absorbedor, que lo vamos a elegir estratégicamente para poder absorber toda la energía solar que esté disponible. eh, y ese material se va a calentar y va a calentar estos tubitos, ¿ya? Estos tubitos por donde pasa el agua. Y acá viene el otro, que este cristal tiene que ser también elegido estratégicamente, porque si elegimos un cristal que, pues, no sé, por ejemplo, refleja eh, todas las ondas electromagnéticas justo en el rango donde la radiación solar tiene sus máximos, no vamos a lograr obtener energía aquí. No, estas plaquitas grises que está más abajo no se va a calentar, por ende no vamos a poder calentar el agua. Entonces, elegir los materiales acá es súper, súper importante. Todo esto ya está tabulado en general. Cuando uno tiene un colector, esto te voy a mostrar como un, ¿cómo se dice? Un manual técnico donde aparecen como los parámetros importantes. Pero en general es eso, un colector es un sistema donde pasa agua, buscamos calentar esa agüita y que salga a una temperatura mayor a la que entró, aprovechando radiación solar. Y en principio esto eh, funciona en todos los sistemas de generación de energía. Generalmente los sistemas de generación de energía son calentar algo, que el agua pase a temperatura baja, en el proceso en el que está interactuando con el sistema de generación de energía, se calienta y una vez que sale del sistema, sale una temperatura mayor y pasa a una turbina, la mueve, genera energía, etcétera. Pero eso es en principio. Acá el sistema de generación convenientemente se enfoca en la radiación solar. Bueno, acá aparecen los rangos de operación, pero en general esa es una forma, estos son tipos de colectores. Esto es un colector plano, vamos generalmente a trabajar con estos, al menos en los ejercicios, y existen otros colectores parabólicos, etcétera. Hay distintas formas de aprovechar la energía solar y tratar de minimizar las pérdidas, que ojalá todos los rayos incidentes lleguen a un solo puntito. Acá los rayos incidentes llegan a esta placa completa y se calienta la base y calentamos el agua. En estos sistemas tratan de redirigir la radiación solar
para que lleguen a un punto específico. Entonces nos enfocamos en diseñar una forma particular para que al colocar un absorbedor, por ejemplo, que a eso se refiere cuando un absorbedor es netamente el sistema que va a recolectar como la radiación solar, eh, vamos a ver, y ahora sí, que se va a encargar en recolectar la radiación solar. eh, Perdí el hilo. Bueno, entonces nosotros aprovechamos esta forma para poder redirigir toda la radiación solar incidente sobre el sistema para llegar a este absorber o al sistema. Y en estos casos de los parabólicos hay distintas formas, distintas estrategias de diseño. Por ejemplo, acá son tubitos que van pasando entre medio de estas, estas parábolas. Esto es un material altamente reflectante, o sea, todo lo que llega se refleja y es redirigido al absorbedor. Vamos después cambiando los sistemas, todos los tubitos se pueden dejar en distintas zonas. En este caso, por ejemplo, el absorbedor es una placa que está por acá encima y todo esto que está acá, esto está como antenas parabólicas, redirigen toda la radiación solar a estos puntos. Son distintos diseños para distintas cosas. Acá es un modelo un poco más complejo donde el agua pasa por estos cristales y la radiación solar es absorbida por estos como, digamos, pequeños paneles, pero son en principio lo mismo. O sea, el agua pasa por aquí, esto se calienta, calienta el agua, etcétera. Y estas son como curvas de eficiencia. Eh, por ejemplo, estos paneles tienen una eficiencia más estable durante todo el año, versus que estos otros, los planos, tienen una eficiencia que en invierno, por ejemplo, es muy bajita, en otoño pasa lo mismo, pero en primavera y en verano sube la eficiencia. Son para distintos usos. Son enfocadas en distintas aplicaciones y en distintos lugares. Mm. Pero ¿cuáles son los... Sorry, al lado. tranqui. Bueno, entonces, ¿cuáles son los componentes importantes y qué es lo que nosotros tenemos que buscar y siempre estar atentos cuando nos entregan un manual, por ejemplo, de un colector solar o en general de cualquiera de estos sistemas, ya sea un colector solar o sea algún sistema similar en el que apuntemos a cualquier otra área, por ejemplo, que no necesariamente sea aprovechar la radiación solar, sino que pueden ser otro tipo de sistemas. Entonces, ¿a qué nos vamos a enfocar nosotros? Lo primero es la cubierta transparente, ese cristal que va sobre el colector. Por ejemplo, enfocándonos en los planos, este cristal, nosotros lo tenemos que elegir estratégicamente de tal forma que nosotros podamos ver cuál es la transmitancia del material y la reflectancia y la absortancia que, que va a tener con respecto a la radiación solar. Y por ejemplo, para el caso de las cubiertas transparentes, nosotros vamos a querer que tenga una alta reflectancia en ciertos rangos de longitudes de onda que sean precisamente los que no vamos a aprovechar en el sistema. Eso quiere decir que va a haber una combinación entre esa cubierta transparente y el material absorbedor. ¿Ya? Y esto es en base al gráfico de irradiancia solar que dijiste que era muy importante. Claro, exactamente. Ya. Porque finalmente nosotros lo que queremos es aprovechar la radiancia solar. Entonces, no sé, queremos no tener un material que refleje todo lo que esté fuera del rango que el material absorbedor puede trabajar. Y además también no queremos que este material sea eh, reflectante en todo el espectro de longitud de onda, si no, no vamos a capturar energía. Entonces hay que ir barajando eso. Y por ejemplo, acá en este gráfico tenemos distintos materiales y vamos viendo distintos comportamientos. Entonces estos distintos materiales son los que pues nosotros podemos observar y poder aprovechar. Hay materiales que son absorbentes no sé, en el espectro de longitudes de onda visible, otros, por ejemplo, acá salen el infrarrojo medio, etcétera. Entonces, estos gráficos de transmitancia nosotros tenemos que estarlos observando. Y los parámetros en general de transmitancia, absortancia y reflectancia que nosotros queramos manejar va a depender de el uso que le vayamos a dar al material. Entonces, en el caso de la recubierta transparente, que sirve para proteger el sistema, nosotros nos vamos a fijar en la transmitancia, porque queremos que la luz que llegue sea capaz de atravesar ese material y filtrar un poquito. No queremos que se caliente, no queremos que refleje en todo el espectro de longitud de onda, queremos que
que transmita la mayor cantidad que se pueda, porque finalmente lo estamos usando para poder proteger el sistema. La placa absorbedora es otro cuento. La placa absorbedora lo que nosotros queremos es que absorba la mayor cantidad del espectro de longitudes de onda. Entonces, por ejemplo, acá está la reflectancia. Entonces, nosotros ¿qué buscamos? Buscamos que un material que para cierto espectro de longitud de onda, por ejemplo, este que es muy bajito, eh, refleje poco para que toda esta cantidad de longitud de onda logre quedarse en el material. Y este otro lado refleje mucho para eh, no, o sea, que sean como las longitudes de onda que no nos sirven. En el fondo es eso. Vamos a estar seleccionando qué longitud de onda nos sirve y qué longitud de onda no nos sirve. Y acá, por ejemplo, te plantea cuál es el ideal para una de estas plaquitas absorbedoras. Y te dice, esto es el ideal para poder aprovechar la mayor cantidad de energía del sol. Aquí hay harto texto, pero en el fondo es eso. Siempre son materiales oscuros, eh, precisamente porque si es un material negro quiere decir que está absorbiendo todas las longitudes de onda y nosotros finalmente el color es porque no refleja nada. Entonces eso ya es un buen indicador. Y en este sentido podemos nosotros ir jugando con materiales que se acerquen a este tipo de curva. Acá está bien pronunciada, pero hay materiales que uno puede jugar con eso y otros que no. Todo depende del uso. Y desde este mismo sentido, después van a ver que existen materiales que se enfrían por existir, ya que están disipando constantemente energía, pero es como el proceso inverso. Entonces, ¿cómo se mezclan los componentes? Bueno, al integrar los componentes vamos a poder manejar la eficiencia. Entonces, van a haber parámetros característicos que nos van a decir cómo se mezclan estos componentes y lo vamos a ver un poquito más adelante. Bueno, finalmente, los más importantes de esto es la placa absorbedora y la cubierta transparente. Son los dos que en conjunto eh, van a determinar como la eficiencia de nuestro sistema. Y bueno, como acá nosotros queremos calentar agua, hay que hacer un análisis térmico de la cantidad de energía que puede absorber el sistema. Entonces, por ejemplo, acá calculamos la absorción de radiación solar y eso se define como S, radiación solar absorbida por un colector. Y fíjate que son muchos términos, son muchos parámetros, pero finalmente todos esos parámetros tienen que ver con la cantidad de energía solar o irradiancia que puede capturar. Pues acá tenemos, por ejemplo, irradiancia horizontal global, sería este GHI. Tenemos la difusa, que está acá. Tenemos una combinación de ambas, etcétera. Cada uno de estos tres representa un tipo de energía que puede absorber el colector. Entonces, estos parámetros están tabulados. Nosotros podemos medir, como ya vieron anteriormente en radiación solar, nosotros podemos saber cuál es la irradiación horizontal global, la difusa, eh, etcétera. Todos esos parámetros se tabulan. Y por ejemplo, acá un código rápido no lo tengo precisamente aquí. Eh, Revisando de otro. Oh, lo perdí. Ya, pero voy a saltar rápidamente acá. Esos parámetros, por ejemplo, nosotros después los vamos a obtener porque son datos climatológicos que están medidos. Entonces, por ejemplo, dependiendo de la zona horaria, la localización, vamos a poder obtener esos datos. Por ejemplo, acá está la posición solar, está todo tabulado, los ángulos, y acá estos parámetros. Eh, la difusa, la horizontal global, todos esos parámetros que te estaba mostrando recién ya están tabulados, entonces uno ya los tiene, ya sabe cuáles son. Para cada momento, instante del tiempo ya están medidos. Hay bases de datos que los recolectan, todos. Entonces estos parámetros después nos van a poder permitir y simular. ¿Qué pasa si coloco un colector en alguna posición específica? Eh, y nosotros con esta librería que vamos a ver la próxima semana vamos a poder jugar con eso. ¿Se entiende? Sí, sí. Ya, entonces, todas las G vienen las podemos obtener con estas tablas. Este T alfa, eh, este Rho son características del material o del dispositivo. Por ejemplo, este Rho G es la reflectancia del suelo, el albedo. Y el albedo en general es
la superficie sobre la cual nosotros vamos a instalar nuestros dispositivos y que van a reflejar radiación solar y esa radiación solar va a llegar a nuestro sistema, no precisamente como la que nosotros estamos, digamos, apuntando a obtener y aprovechar, pero hay que considerarlo porque mejoran la eficiencia del sistema. Por ejemplo, este RB es el factor de inclinación de radiación directa, que eso también se puede calcular. Este T alfa, acá dice fracción de la radiación absorbida por el colector. Y acá dicen, hay tres subíndices que indican las componentes, si proviene de la componente directa, difusa y del suelo. Son tres distintas porque funcionan de forma distinta, debido a que es un parámetro que proviene de la combinación de la cobertura y de la transmitancia de la cobertura de cristal y del absorbedor. Eh, ese parámetro en conjunto va a ser distinto dependiendo si la radiación solar viene desde arriba, eso quiere decir que primero pasa por la capa reflectante, o sea, el cristal, y al absorbedor, que la radiación se va a comportar de una manera porque está pasando por un arreglo de múltiples capas, que si viene, por ejemplo, del albedo, si viene desde el suelo hacia arriba, pues primero va a pasar por el absorbedor y después por esta capa cristalina, entonces por eso va cambiando el valor específico. ¿Se entiende? ¿Por qué cambian eso? ¿Por qué existe ese B, D y G? O sea, sí, claro, depende del componente, como en la M igual. Claro. Y por ejemplo, acá hay una idea de cómo se obtiene o de qué afecta. Por ejemplo, tenemos radiación incidente. Esa radiación llega, un porcentaje de la energía se refleja, atraviesa el sistema, luego tenemos la cobertura cristalina, el rayo viene al absorbedor, choca, una parte se refleja y otra parte es emitida hacia el suelo. O sea, logra atravesar el sistema. Y así sucesivamente. Entonces hay energía que se queda dentro del sistema y que el absorbedor logra absorber, en- eh, por decir, no sé, para la redundancia, pero el absorbedor absorbe toda esta energía que queda dentro del sistema. Y hay otra que se va a volver, se va a seguir perdiendo, y por eso es que estos sistemas van a emitir de cierta forma un poquito de radiación, debido a que en estos puntos de contacto gran parte de la energía se va a disipar, aunque si la energía que logró atravesar acá, bueno, en general pasa eso. Y esta es como la idea. Entonces, la componente normal de este parámetro se puede calcular acá y la vamos a calcular en un ratito. Entonces, tenemos este T alfa y esta es como la forma general de obtenerlo. Entonces, sería T por alfa, uno menos T alfa por rho d. Y que este es la transmitancia de la cubierta transparente, alfa es la absortancia de la placa absorbedora y rho es la reflectancia difusa de la cubierta transparente. Todo esto nos van a poder ayudar a calcular algunos parámetros, por ejemplo, mejorar la eficiencia, etcétera. Entonces acá hay un gráfico que permite jugar con estos tres parámetros y cómo van variando dependiendo del ángulo de incidencia. Bueno, todas esas cosas las vamos a ver un poquito más adelante. Pero en general es eso. Entonces, la transmitancia, la absortancia y la reflectancia afectan directamente la eficiencia de nuestro sistema y por eso es importante elegirlos con estrategia. Nosotros, ¿qué es lo que vamos a usar de esto? Es que, como sabemos que estos parámetros son importantes, cuando nosotros miremos un colector en un catálogo, tenemos que fijarnos en estos parámetros para poder ver cuál es la eficiencia. Eh, Luego está este parámetro, es corrector de ángulo de incidencia. En el fondo es una como fracción que permite jugar con estos parámetros, debido a que cada uno genera una dependencia de la posición del Sol, etcétera. Eh, Vamos a poder ir jugando con este parámetro porque este también aparece en el tema, cuando ya hablamos de la eficiencia del colector, un parámetro en general, que permiten jugar con eso, porque pasa cuando el ángulo va cambiando mucho, etcétera. Bueno, como estamos hablando de obtener energía a través del Sol, tenemos pérdidas de energía que no logramos aprovechar, se va se disipa en el medio. Acá hay un diagrama de transferencia de calor
de cómo se comporta la transferencia de calor dentro de un colector. No voy voy a saltarme un poquito esto porque no, para lo que vamos a ver ahora no es tan importante. Entonces, la cantidad de calor perdida que se va al sistema tiene esta forma. Son las temperaturas, temperatura de la placa absorbedora y la temperatura ambiente. El A es el área superficial de la placa. O sea, estos son todos parámetros que vamos a obtener de los manuales. Y el coeficiente global, este UL, eh, es el coeficiente global de transferencia de calor. Y nos dice cuánto es la cantidad de calor que se va a quedar en el sistema. En general es eso. Eh, Todo esto va a depender y lo vamos a usar mucho cuando estemos hablando de la eficiencia del sistema. Finalmente es eso. Y bueno, ya el rendimiento, esto lo voy a ver, lo voy a saltar un poco. Esta es la cantidad de calor que absorbe el sistema. Si te fijáis, vuelve a depender el área de la placa absorbedora, de este FR, que es el factor este que está más arriba. No, entonces viene después. Eh, es este factor de acá. Después lo vamos a usar. Eh, pero es un factor que va cambiando dependiendo del diseño de la placa. La cantidad de energía que logra entrar al sistema hasta esa ecuación larguita. Y bueno, todos estos parámetros que te acabo de mencionar. Entonces, toda la cantidad de calor que logra absorber una placa, un colector, si te fijáis, lo podemos modelar en términos de la temperatura ambiente y de la temperatura inicial o final, dependiendo de en qué momento vayamos iterando la simulación. Con un ejercicio va a quedar más claro. Y bueno, con esto nosotros ya podemos calcular la eficiencia. Y la eficiencia en general es una proporción entre la cantidad de calor eh, que absorbe la placa y la cantidad de calor disponible. Y aparece ese parámetro. Lo más importante son las curvas de rendimiento, porque las curvas de rendimiento nos dan mucha información. Y una curva de rendimiento que viene en los manuales, en general utilizan estos factores. Estos parámetros, este FR por S partido en GT y el FR se dejan constantes. Entonces, esta curva de acá, esta mezcla de parámetros desarrollan un poquito esta ecuación y los dejan constantes. Entonces, hacen variar algunas cosas de la ecuación. Y al hacer variar solo algunas cosas, podemos obtener, por ejemplo, esta combinación del T alfa, que es el parámetro de este juego entre la placa absorbedora y la, y la cobertura de cristal y la forma del sistema. Entonces, aquí esto es importante y esto siempre se pregunta, es cómo yo determino, por ejemplo, este factor, el FR por T alfa. Yo voy simplemente a la curva de eficiencia, me voy al intercepto, porque si te fijas, la eficiencia en el fondo cuando tú la grafican con respecto a esta variable, la variación de la temperatura partida en la irradiancia. Eh, Cuando se hace eso, yo me voy al cero. Quiere decir que la máxima eficiencia posible del sistema es cuando tenemos estos valores. Entonces, estas curvas se miden experimentalmente y podemos obtener estos parámetros. Eso en general, esto es lo más importante. Porque con esto es nuestra primera entrada a poder estimar parámetros de la curva, o sea, y poder despejar, por ejemplo, el factor de remoción de calor. Y bueno, acá hay una explicación larga. Hay dos parámetros que se entregan por ejemplo, en los manuales. Esta es una curva de eficiencia de un manual de un modelo específico de colector. Te fijáis, es directo determinar el intercepto, en este caso sería 0,8. Eh, Acá te dice la eficiencia característica y tienen este parámetro en general. Pero esto es lo importante. Nosotros podemos determinar el intercepto y todo el resto de parámetros que te he mencionado, que he dado la lata, vienen en estos manuales. Entonces, desde ese punto de vista es bien sencillo poder caracterizar o tomar un colector y poder empezar ya a hacer cálculos. Con todos esos parámetros, venimos a lo más importante y es ver, bueno, cuánta agua yo puedo calentar. Y un colector en general se utiliza para poder calentar agüita
en casa y no calentar, por ejemplo, con un califón, etcétera, para poder aprovechar el sol. eh, y bueno, en general eso, calentar agua. Como ya te había comentado en un inicio, los rangos de temperatura que maneja un colector van entre los 30 grados a los 80 grados Celsius. Entonces, igual es útil, por ejemplo, para darse una ducha, para tener agua disponible, etcétera. Ya esto es formas en las que uno las puede, que se ven en la práctica. Entonces, eh, eso es un colector en general, es un sistema para calentar agua. Hay distintos circuitos abiertos, circuitos cerrados, eso ya lo van a ver más adelante en clase. Lo importante es esto, cómo trabajar la curva de eficiencia y cómo después ir calculando, por ejemplo, la energía o esta cantidad de calor absorbida. Porque si te fijas, yo puedo calcular la temperatura eh, de salida, por ejemplo, del agua. Entonces, ¿alguna duda para saltar ya a la parte práctica? Muchas. Ya, dale, dale, vamos de a No, poquito. pero no son como específicas, son de leer y de ir el lunes a clase. Ya, Así bueno, que igual démosle nomás. el lunes lo van a ver en detalle. La idea igual era que me adelantar un poquito para ver esto, que las ecuaciones son más complicadas y el material que hay disponible. Esta ecuación, no en todos los ejercicios que hemos visto, al menos con el profe, en semestres anteriores, se utilizan, pero es una base súper importante. Saber y poder tener esto como en código es súper útil. Yo después yo creo que la próxima semana voy a hacer un ejercicio donde usemos todo esto. Vale. Lo que vamos a hacer ahora es jugar un poquito. Entonces acá tenemos un ejercicio más largo de una tarea de años anteriores, creo que es del año antes, o sea, del año pasado, no me acuerdo si primero o segundo semestre. Pero nos dan un colector y acá nos dan coordenadas de la U. Ya, entonces sería como simular un colector en la universidad. Y nos dan este modelo, Boch. Entonces, lo primero es empezar a caracterizar. Todo esto que está aquí viene después de mirar el manual. Entonces, en general, la pregunta típica se desea valorar el suministro de agua caliente para el edificio E, coordenadas. ¿Ya? Así que hoy día vamos a hacer los cálculos generales y la próxima semana vamos a simular con datos reales. Entonces, nos dan este colector. ¿Qué es lo que tenemos que buscar? Lo primero es determinar cuál es la absortancia solar de la placa, la transmitancia solar de la cubierta transparente y la reflectancia del vidrio. Todo eso está en el manual. Entonces, ¿cuál será el manual? Manual típico como este, ¿ya? Y fíjate acá. Acá es donde ya aparece toda la información. Entonces, podemos mirarlo por encimita y ver, por ejemplo, absortividad, 95%. Hay un margen de error, pero el error no lo vamos a tomar en cuenta, al menos para este caso. Entonces, aquí ya tenemos la absortividad, la emisividad, em, por ejemplo, la eficiencia ya nos la dan. Estos parámetros también sirven, más rato te voy a explicar bien qué es eso, pero son los coeficientes de eficiencia y, y el intercepto. Ya, entonces, creo que me falta uno. Ya tenemos la absortividad y la emisividad. Estos son los primeros. Entonces, lo primero es la absortividad. 0,95. Nos daba que era una absortividad del 95%, así que lo dejamos en no en porcentaje, sino que en fracción. Ahora viene el tau. El tau también estaba, y el tau, hay que buscarlo. Adelante, cuando estaba preparando esto, lo encontré el tiro. Y ahora lo veo. Lo dejo marcado. Oh, qué mal, no lo pillé. Ya bueno.
Acá está. Aquí está la transmisividad. Aquí está el tau. 91,5%. Y ya, en fin. Menos mal los dejé anotar. Entonces, hasta la reflectancia del vídeo. Ya. Bueno, estos tres datos estaban en el manual. Entonces, ¿qué es lo primero que podemos calcular con eso? Es calcular esta combinación de T alfa sub n. Ya, ese T alfa sub n es como una propiedad genérica eh, y se podía calcular con esta formulita. Y esa formulita venía de esto. ¿Ya? Entonces, va a ser es un parámetro característico del sistema del modelo que finalmente resume eh, cómo se comporta en conjunto la placa absorbedora y la cubierta de vidrio. Ya finalmente es eso. Y en general, cuando uno hace este cálculo como más práctico de qué pasa si dejo a un rayo incidente caer y chocar varias veces, cuando yo voy sumando la energía que absorbe la placa absorbedora, se resume en esto, que, y este es el parámetro útil. Entonces, simplemente tenemos estos tres y con esos tres ya podemos calcular este parámetro, el T sub n. ¿Ya? Y al calcularlo, ya podemos despejar el factor de remoción de calor. ¿Y por qué es importante el factor de remoción de calor? Porque se utiliza para poder calcular la cantidad de energía que pasa al sistema, o sea que podemos transmitir al agua. Y este intercepto, así a secas, es el que nosotros podemos obtener de la curva de eficiencia y en este caso como no nos muestran una curva, nos dicen cuánto vale. Finalmente es una curva, una línea recta, pero nos dicen cuánto vale. Y como nos dicen cuánto vale, no nos hacemos problemas y anotamos ese dato. Entonces, como yo te mostraba adelante, cuando tenemos el factor de remoción de calor, que se calcula con esta formulita bien grande, eh, ese factor de remoción de calor también aparecía en las curvas de rendimiento y quedaba esto. Entonces, la eficiencia y la curva completa, cuando estamos en variación de temperatura cero, esto es igual al intercepto de la curva. Entonces, este UL, que es lo que vamos a calcular ahora, tiene dos constantes. Es el coeficiente de pérdida de calor. Tiene estas dos constantes, C1 y C2. Estas constantes también vienen tabuladas en una tabla. Entonces, en el caso de nosotros, para este caso particular, son estas de aquí. Porque acá se dice coeficiente efectivo de transferencia de calor, son estas de acá. Y estas son esas constantes. Entonces, con estas constantes nosotros podemos calcular el, este, este parámetro, este coeficiente de pérdida. Entonces, acá esta es una forma de poder determinar una función. Esto que está escrito así es equivalente a hacer, por ejemplo, la función eh, def, digamos, UL por chete, le doy un X, una variable, el C1 y el C2. Es equivalente a eso. Y la forma que tiene esto va a ser, va a retornar el X por C1 más C2, siguiendo la misma forma que tiene acá el UL. De hecho, es, esto acá, ya, así queda la función, es equivalente a eso. Y este, según lo que tenemos allá, es por la constante número 2 es por el valor de la temperatura. Déjame corroborar lo que tenía ahí. Sí,
Hasta el momento, ¿tienes alguna pregunta? Em, sí, el coeficiente global de transferencia de calor ¿Sí? en la tabla del PV, Ya, donde sacaste los datos, acá. está sale en watts partido metro cuadrado, ¿Sí? es watts, pero ¿y por qué sale como mayor a K, a K1? Eso no sé qué. Es pues una definición de las unidades, ¿no? Porque, Claro, a ver, pero déjame, ¿qué unidades serían watts metro cuadrado Kelvin? eh, mira, no me lo había cuestionado. Déjame verlo acá. Que justo ha venido saliendo de una prueba de eficiencia y es como la misma fórmula, pero con flujo másico y calor específico. Entonces, Ya, quedé ya rayado. entiendo. Eh, mira, si es que voy a revisarlo bien, porque si te respondo ahora, yo creo que estaría mintiendo. No estoy seguro, como de las unidades. O sea, básicamente, ¿qué representa? Si ¿Qué representa este factor, este el UL, sí. coeficiente de pérdida? Es, vamos, que aparece acá arriba. Es en el fondo esto, mira, aquí está definido. Es de cierta forma, es como la cantidad de, a ver, déjame pensarlo bien. Pero si no, no importa si le pregunto el lunes al profe y listo. Ya, sí, sé que no podría decir ahora bien qué representa. Como que Dale, para mí tranquilo. es como otro parámetro más que me dice cuánto cuánta energía va a perder el sistema por aumentar un grado su temperatura con respecto a la temperatura ambiente. Es Como como que es eso, es como una ya, proporción. es como un Como, calor específico igual. claro, claro, Parecido. como finalmente eso, pero como eso es como en términos simples, como físicamente, más allá de eso, ¿qué representa? No sabría. Duda para el profe. Claro, sin duda para el profe. Y si no, la próxima semana la respondo Ya, pues. bien. Claro, es que finalmente es eso, es como una taza, pero si te fijas acá, igual después la multiplico por una superficie y por el factor de remoción, entonces tendría que ver bien en términos de las unidades que tiene. Por ejemplo, ahora igual me queda un poquito me hace un poquito más sentido que quizás ese raya acá que aparece acá, eh, porque ahí dice mayor igual. Por lo que tengo en los apuntes, esto es parte de las unidades, entonces ese mayor igual acá, no sé qué puede representar específicamente, pero hay una relación con la temperatura de estos parámetros. Pues las unidades son como energía por metro cuadrado por temperatura, algo Mm, así. como los coeficientes de transferencia de calor igual. Claro, claro, finalmente eso es como otro coeficiente. Es como el de Eh, conductividad, creo que era el... O sea, claro, tiene el de conductividad y el de convección y el y de conducción, porque está al cuadrado y está... claro, claro. Eh, y acá no estaría seguro de qué tipo de coeficiente es. Bueno, acá, coeficiente global. Vamos, ¿qué parte aparece?
Ya, creo que es pérdidas por conducción de calor. Ya no estoy seguro. Lo voy a pensar porque las pérdidas en un colector son más allá que por contacto con la superficie. También puede emitir. Bueno, en fin. Eh, duda para el profe. Sí, démosle con el ejercicio nomás. Ya, sí, acabo de revisar y la variable, acá me faltó lo tenía escrito como DT, pero en general es eso. Es una función al que yo le tengo que entregar una temperatura y tengo estos dos factores que ya son conocidos. Sería como nuestra función UL. ¿Se entiende? No sé si han usado esta notación antes o el profe la habrá usado en clase. No, o sea, no la he visto, yo por lo menos. Ya, pero finalmente esto es una forma rápida de escribir esto. Esto es como más de métodos numéricos. Porque lambda es como para decir una función. Entonces a abuelo le entregas un X nomás, por ejemplo, y ya entiende o Python entiende que están trabajando una función. Entonces, este era la función. Ya. Entonces, estos serían los parámetros que podemos obtener de las tablas. Y ahora viene a hacer cálculo. Entonces, por ejemplo, eh, me falta escribir unas cositas. Son, a ver qué es lo que me falta. ¿Qué pasó? ¿Aló? ¿Aló? Sí, sí, se escucha. Sí, sí. Ah, ya, es que estoy revisando mis apuntes que cambié una cosa y se me perdió lo que tenía anotado. Em, entonces, la otra. Ya, entonces, definiendo así los parámetros, anoto eso y me falta acá. Y ahí sí. Entonces, tau y alfa, sub n, es este valorcito, el factor de remoción de calor es este valorcito, y nuestra función UL queda como esta ecuación de aquí. Entonces, esa sería la función. ¿Sí? Entonces, ya tendríamos los parámetros como iniciales que necesitamos usar. Ahora, lo siguiente que querríamos hacer es, por ejemplo, estimar la eficiencia de un colector. Y para estimar la eficiencia hay que calcular cómo eh, la cantidad de, por ejemplo, de calor que logra absorber el, el colector y porque con eso nosotros podemos determinar la eficiencia. Eh, porque veámoslo de esta forma, déjame ver si lo puedo escribir.
como el látex, en Markdown. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a calcular la eficiencia em, y esta se calcula, es eta igual a el calor sub, voy a poner calor sub U como calor de entrada. em, Esto está en una... ¿Aló? ¿Se escucha? Sí, un poco mal, pero se escucha. Ya, chuta, dame un segundo. Ya, ¿y qué tal se escucha? Ahí sí. Ya, buenísimo. Como que se me descargó un audífono y lo cambié rápidamente. Ya, esto está en una fracción. eh, ¿Cómo es esto? Era frat, y esto es GT. GT. Ya, eso, déjame, para que quede un poquito más grande, esto es... um, seguro de ser más fácil. Y ahí sí. Ya. Entonces, la eficiencia va a ser el calor entregado o absorbido por el colector partido en la cantidad de radiación disponible y esta radiación multiplicada por la sección transversal o el área del colector. ¿Se entiende? Sí. Ya, buenísimo. Entonces, todos estos parámetros, de nuevo, siempre van a ser entregados por el sistema, o sea, por el ejercicio. Ya, entonces estos son datos de entrada. No anoté el ejercicio completo para no usar tanto espacio, pero son datos de entrada. La densidad del agua, el calor específico del agua, el caudal nominal depende del colector, la superficie también depende del colector, la temperatura ambiente acá podemos cambiarla, pero eh, también va a generar un impacto en la irradiación global horizontal, que es la que hay que usar en esta parte. Eh, y este rango de T son todos los valores que vamos a usar para poder hacer la simulación, porque queremos graficar esta curva completa, cuando esto es muy chiquitito o cuando esto es muy grande. Entonces, este va a ser nuestro eje X, por ejemplo. ¿Ya? Entonces va a ser el rango global. Esto también lo da el enunciado. Y estrategia. Cuando ya tenemos todos los parámetros, ahora creamos las listas que queremos analizar. La primera es la eficiencia del colector y la segunda es la temperatura de salida de un colector. Eso quiere decir que vamos a calcular la temperatura que va a tener el agua cuando salga y la eficiencia del colector en cómo se comporta con este rango de T. Entonces, ¿qué vamos a obtener? La temperatura para cada valor de este rango de proporciones.
que tiene que ver con la temperatura o la diferencia de temperatura y la radiación disponible. Y la eficiencia que nos va a decir cómo, qué tan bueno, qué tan malo es el colector cuando tenemos vamos variando estos rangos. Entonces, si uno viene acá, finalmente vamos a usar esta ecuación. Este es el calor que nosotros vamos a estar calculando. Tenemos la temperatura ambiente, este es uno de los valores que vamos a estar cambiando para hacer el cálculo. Esto ya lo tenemos también en el UL, está ese también. eh, no, ahí hay unas cositas que faltan, pero ahora las muestro cómo las calculamos. Entonces, teniendo eso, lo primero es calcular la temperatura para este valor de GT. Entonces va a ser, vamos a operar, vamos a generar un for que va a recorrer toda esta lista para este primer DTG. Fíjate que acá tenemos esta es la gráfica, DT partido en GT. Entonces, si nosotros queremos una diferencia de temperatura específica, el GT lo multiplicamos por algún valor de la lista. Es como que estuviéramos moviéndonos acá seleccionando el 0,2 y vamos a calcular la temperatura en ese punto. ¿Se entiende? ¿Cómo calcular la temperatura? Ya. Entonces, continuamos. Entonces, acá lo que hay que hacer es calcular esto. Tenemos dt igual a dtg, que va a ser un elemento de esta gran lista, y al multiplicarlo por gt, que es una constante, vamos a tener la temperatura en ese punto. Entonces, con esto calculamos la temperatura o la diferencia de temperatura en ese punto. Como va a ser una diferencia de temperatura, la temperatura final del sistema va a ser esta diferencia de temperatura más la temperatura ambiente. Entonces, este valor TF y nos va a permitir calcular la temperatura del agua de salida, o sea, del agua de entrada, y con esto vamos a calcular cuánto es lo que va a variar. Entonces, el calor que va a absorber el agua va a ser, finalmente, este FR por AC, que estos son constantes que ya tenemos, va a ser este tau, TA sub n, el tau con la absorbancia, multiplicado por GT, menos este UL, donde vamos a evaluar la temperatura, esta diferencia de temperatura para calcular la pérdida de energía en ese punto por dp. Luego, con esto, con esto calculado, podemos calcular la eficiencia. La eficiencia va a ser esto que está acá, calor absorbido o transferido al agua partido en el calor disponible. Y eso nos da la eficiencia. Luego, para calcular la temperatura salida, la temperatura de salida del agua va a ser la temperatura inicial más esta proporción que va a ser el calor suministrado al agua partido en ρ por este coeficiente Cp y el QF, que era el caudal nominal. Esa es como la cantidad o la temperatura que va a lograr absorber ese pedacito de agua. Y al correr esto, eh, me dice que DT no está definido y el error es acá, en el caudal. Y me dice que esto está definido. Digamos que esto es así. Veamos si funciona. Funcionó y vamos si resulta el gráfico. Y funciona el gráfico. Entonces, este es el método por el cual podemos calcular el calor transferido a un colector. Eh, bueno, ahí si hay más dudas podemos seguir repasándolas más adelante, pero en esencia es esto. Tenemos estos dos gráficos. Entonces, a medida que va aumentando la diferencia de temperatura partido en la irradiancia disponible, la eficiencia decae y para este mismo efecto la temperatura aumenta. Son los dos gráficos que podemos obtener de este inciso.
Eso, esa sería la ayudantía de hoy. Eh, Vamos a seguir trabajando con este mismo problema más adelante porque vamos a después complejizarlo un poco y usar datos reales. Y eso, nos vemos.